Hola Soledad, muy buenas tardes. Feliz de hablar contigo. Un saludo a tu auditorio. Ponnos, por favor, en contexto, Natalia. El índice de Estado de Derecho, edición 2024, ¿qué es lo que mide? Sí, claro, este índice en su 14ª edición, ya lleva 14 ediciones, lo calcula una organización que se llama World Justice Project y ellos lo que miden es la calidad del sistema de justicia, la posibilidad que tienen los diferentes actores de acceder a una justicia que sea imparcial, competente y accesible. En este sentido, miden varios factores que hacen parte de este fenómeno que conocemos como Estado de Derecho. Entre estos está que el gobierno pueda efectivamente controlar el crimen, por ejemplo, que exista un acceso efectivo a la justicia penal, a la justicia civil, que no exista corrupción, que haya un combate efectivo a la corrupción, por ejemplo, también que haya un cumplimiento regulatorio, que sean las leyes efectivamente aplicadas. Entonces, bueno, lo que mide este índice en general es que la ley se aplique, que la ley sea clara, estable, las leyes, el marco regulatorio y que se aplique efectivamente para que las sociedades tengan pues acceso a un resultado imparcial de la justicia. Y ustedes desde el IMCO, ¿cuáles son los documentos que revisan, Natalia? Bueno, en este caso, este índice global de Estado de Derecho pues revisa diferentes posiciones de expertos para dar los resultados en estos diferentes factores. Entonces, lo que mide y lo que analiza es que objetivamente se cumplan estas disposiciones en límites al poder gubernamental, en ausencia de corrupción, en gobierno abierto también, que exista, que se cumplan los derechos fundamentales. Entonces, se hace una medición objetiva y se calcula este índice para muchos países del mundo y pues ahí es donde vemos el puntaje y la posición de México, que para este año es 0.41 en un índice que va de 0 a 1, donde 1 es el mejor resultado posible, y una posición con respecto a los demás países, que es de 118 de 142 países analizados. Ujú. Fíjate, Natalia, veía y compartí hace unos momentos con la audiencia cómo la Secretaría de la Función Pública dio carpetazo al 92% de las denuncias contra superdelegados en el gobierno de Ujú. Andrés Manuel López Obrador. ¿Todo eso es considerado para este tipo de mediciones? Sí, efectivamente, por ejemplo, en el factor de ausencia de corrupción, lo que se mide es que en los tres poderes no exista esta tendencia de favorecer intereses personales a costa del interés público, que es una de las definiciones que tenemos de corrupción. Entonces, este tipo de índices que miden justamente diferentes condiciones institucionales y revisan este tipo de casos en los que pues al final lo que vemos es un contexto de impunidad, no se da un seguimiento efectivo a las investigaciones a pesar de que hay denuncias consolidadas, no solo una sino varias denuncias en este caso que mencionas desde hace tiempo, y al final pues lo que tenemos es que no hay resultados concretos en sanciones y esto que produce que haya un incentivo perverso. Al final esta es la lógica. Cuando no hay una aplicación efectiva de la justicia, lo que se produce, además del estado de impunidad, es que se generen incentivos perversos para que estas dinámicas de corrupción que se normalizan en la entrega de apoyos sociales, en el funcionamiento de los esquemas de interacción con los ciudadanos, pues permanezcan en el tiempo. Ese es el efecto negativo que observamos. Y tiene esto repercusiones, me parece que quizá la pregunta sea tonta porque es evidente la respuesta. ¿Tiene esto repercusiones por lo menos en la imagen de México? ¿Hay algunas sanciones desde organismos internacionales o simplemente es un desahogo informativo? Perdón por usar la expresión, Natalia. Claro, bueno, al final esto es un conjunto de datos, de evidencia que se proporciona a los gobiernos para que cada uno desde su soberanía y sus posibilidades genere acciones para mejorar. Pero lo que dices es muy importante porque al final México se encuentra en un lugar, podríamos llamarlo deshonroso, acompañado de países con los puntajes más bajos, países como Venezuela, como Camboya, países que Myanmar, que tienen problemas o conflictos internos muy significativos. Entonces al final pues sí hay un tema de reputación, si se quiere, de los países, pero también pues recordemos que hay convenciones de derechos humanos, por ejemplo, que obligan a los países firmantes a mantener estos sistemas de justicia, incluso tratados de libre comercio, por ejemplo, el TEMEC, el tratado con Estados Unidos y Canadá, exige que los países garanticen ciertas condiciones para posibles disputas en tribunales, ¿no? Entonces, al final, pues sí, estos son datos, esto
no es que obligue a los países, pero sí nos da información sobre áreas de oportunidad que están ahí y sí podrían generarse incumplimientos de tratados internacionales e incluso de tratados comerciales que pues como mencionó, demandan a los países firmantes ciertas condiciones generales. Y en este contexto, ¿al nivel de qué países está México? Bueno, México está en el último lugar de la tabla, como te mencionaba, en varios factores. Por ejemplo, en ausencia de corrupción es el país 135 de 142. En orden y seguridad es el 133 de 142. Esta parte de orden y seguridad lo que se refiere es a la capacidad para controlar el crimen y para evitar que los países o que las personas en las sociedades generen, por ejemplo, violencia para solucionar sus conflictos. México está cercano a países, mira, como Turquía, Honduras, Angola, como la República del Congo, como Nigeria, Zimbabue, está en este tipo de países cercanos, como te mencionaba, arriba de la tabla, los países que generalmente les va muy bien, pues son Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia. Al final de la tabla están Afganistán y Camboya, y México está mucho más hacia el final de la tabla, cercano a estos países que te menciono como Turquía y Honduras. Bien. ¿Dónde podemos ver esta información de manera detallada? Claro, bueno, en la página web del World Justice Project está el informe completo, están los históricos también que nos permiten ver que México presenta un deterioro de este índice de Estado de Derecho, va a la baja en su puntaje desde hace algunos años, entonces vemos que estas áreas de oportunidad, estos problemas de seguridad y de justicia han empeorado en los últimos años. Entonces en la página web del World Justice Project y en las redes sociales del INCO también le damos seguimiento a estos resultados. Bien. Muchas gracias. Te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada y qué lamentable la información, pero pues ahí están los datos. No, muchas gracias a ti, Soledad, y un saludo hasta el bello estado de Sonora. Muchas gracias, Natalia. Es Hasta Natalia luego. Campos. Hasta luego, coordinadora de Administración Pública del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad.